Muy buenos días, querida Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es el día número 670, Unidos en Oración. El texto que la Junta Directiva Nacional ha preparado para esta mañana está en Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 27, y dice así: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. En otra versión menciona y dice, y aprender desde nuestra juventud que debemos soportar el sufrimiento. Creo que esta última traducción muestra lo que realmente ayuda en los tiempos especiales en que vivimos, en que desde joven, si uno aprende a través del sufrimiento, uno puede madurar y enfrentar problemas, cualquiera de las dificultades que podamos nosotros enfrentar. En especial en este tiempo duro, doloroso que vivimos a nivel mundial por la guerra estallada entre Rusia y Ucrania y el riesgo inminente de una conflagración nuclear. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en estos momentos a tener una reflexión de la Escritura con el fin de poder aplicarlo en nuestra realidad actual y pedirle al Señor que nos ayude a manejar el sufrimiento, que nos ayude a manejar las situaciones adversas que cada uno de nosotros podemos estarnos enfrentando, ¿verdad? Vamos entonces a orar y pedir al Señor que nos ayude en esta reunión. Padre querido, con todo el corazón, Señor, te queremos pedir en esta mañana que nos permitas, oh Señor, extraer la verdad de tu palabra y poderlo aplicar en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Queremos pedirte la inspiración de tu Espíritu Santo. Estamos nosotros en medio de un potencial guerra nuclear o en una potencial guerra entre todas las naciones, que nadie sabe el final que se tendrá en una situación tan difícil como en que vivimos. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia frente a la crisis, frente al sufrimiento que podemos estar enfrentando por la situación económica mundial que podemos enfrentar? ¿Qué debemos hacer, Señor? Es lo que queremos pedirte. Llénanos de tu poder, Espíritu Santo, para poder manejar las situaciones adversas que se puedan presentar, pero en medio de eso, saber que siempre tú tienes, Señor, el mensaje de esperanza. El mundo descansa su fortaleza en sus jinetes, en sus caballos, en sus ejércitos, como menciona uno de los salmos, pero nosotros descansamos en el poder donde tú, Señor, oh Dios soberano, tienes el control de todo. Ayúdanos, Padre querido, en esta mañana a confrontarnos a través de tu palabra y que este tema que le hemos puesto este nombre, la pobreza del hombre rico, podamos nosotros realmente captar el mensaje. Gracias, poderoso Señor, por la enseñanza que tú nos vas a permitir tener en esta mañana. Te lo rogamos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El título que vamos a presentar ahora es La pobreza del hombre rico. Parecería contradictorio, ¿verdad? Pero esto nos va a ayudar a entender el momento en el cual nosotros estamos viviendo. En Mateo 19, del 16 al 30, se narra una historia que realmente nos va a ayudar a pensar bastante y relacionarlo con los temas que estamos viviendo en el tiempo actual. La naturaleza humana, como resultado del virus del pecado, tiene una percepción equivocada de lo que es riqueza. ¿Qué quiere decir que un hombre sea rico? ¿Qué quiere decir que un país sea rico? ¿Qué quiere decir que una sociedad sea rica? ¿Qué es la riqueza en definitiva? Creo que es un buen punto que debemos nosotros analizar, ¿verdad? En Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos del 16 al 17,
la Escritura dice que si uno ama al mundo y a todo lo que en este mundo existe, presenta tres cosas que este mundo presenta: los malos deseos de la naturaleza humana, los deseos de nuestra carne, que eso se llama hedonismo; los deseos de los ojos, que es la desesperación de poseer lo que le agrada a los ojos, esto se llama materialismo; la arrogancia de la vida en tener solo bienes materiales, eso se llama humanismo. Y en el momento en que estamos viviendo, estos tres elementos juegan de una manera muy fuerte las tendencias en donde el mundo actual quiere conseguir control y poder. Estos tres puntos, no hay otra cosa en la práctica: los deseos de nuestra carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y adquirir el poder. Estas tres tendencias son la base del poder que ha corrompido a la raza humana. Hoy estas tendencias quieren alcanzar un nuevo nivel y es el transhumanismo, cuyo objetivo final es el disfrute del placer ilegítimo de todas las formas posibles, usando sin principios éticos la ciencia y la tecnología, con el fin de llegar luego al poshumanismo, en donde ya los expertos en estas tendencias dicen que ya se supere los límites que tiene el ser humano. Y es interesante que en este tiempo en que estamos viviendo, mucha gente dice: el ser humano tiene sus límites, tenemos que crear un superhumano. El transhumanismo es un movimiento intelectual sostenido por las mejores universidades del mundo, que proponen superar los límites naturales de la humanidad mediante el crecimiento tecnológico, rompiendo muchos principios éticos. Ya el sistema en el cual hoy estamos viviendo, que se consideran los procesos de evolución que venimos del mono, hoy estamos como seres humanos inteligentes, mañana tendremos nosotros gente que ha tenido a través de muchas operaciones, trasplantes en su cuerpo en diferentes formas, hasta llegar a su instancia última, que sería los robots. Eso se piensa que es la tendencia en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es el alcance final de todo esto? Es que el ser humano, usando la ciencia y la tecnología, se quiere alcanzar la inmortalidad, todo para superar la muerte. Y es una contradicción en que vivimos esto. Mientras la ciencia y la tecnología busca alcanzar la inmortalidad para descubrir, inclusive con la genética y con la biología, la ingeniería en esa área de la biología, para de alguna manera intervenir en los genes humanos y quitar este gen de la muerte, ¿no? Hoy estamos involucrados en una guerra terrible que no se sabe realmente las consecuencias finales que se va a tener. Pues ese es el alcance que la raza humana quiere, la inmortalidad. Dos, frente a la situación en que vivimos y con todo lo que puede suceder con nuestro planeta Tierra, la idea es conseguir poblar otros planetas de nuestro sistema solar. Solamente uno puede pensar, si existiese una conflagración nuclear, la cantidad de bombas atómicas que tienen las grandes potencias podrían destruir en su totalidad a toda la raza humana. Pero eso no va a suceder, según como enseñan las Escrituras. Pero la gente que no cree en Dios piensa que este planeta Tierra ya está para destruirse y que la opción es conseguir vivir en otros planetas dentro de nuestro sistema solar. Pero si recordamos un poco la historia, cuando Sócrates y Protágoras anunciaron su principio filosófico de que el hombre es la medida de todas las cosas, sembraron algunos pensamientos 500 años antes de Cristo, inclusive, que como resume esos pensamientos de Sócrates y Protágoras en este pensamiento de que el hombre es la medida de todas las cosas, que el hombre es la verdad para sí mismo. Fíjense, el hombre es la verdad para sí mismo. Entonces, como existe en el tiempo actual, ¿quién tiene la verdad?
Un hombre dirá, esta es mi verdad, como está sucediendo con las grandes potencias mundiales. ¿Quién tiene la verdad en esta conflagración entre Rusia y Ucrania? Occidente, Oriente. ¿Quién tiene realmente la verdad? Este sistema de pensamiento mostraba que la verdad es relativa y es relativa para cada uno. No hay una verdad absoluta. La realidad es aparente, mencionaban ellos ya, y se manifiesta solo por percepción, que la realidad es aparente. ¿Qué es real? ¿Qué es real? Lo que percibe Rusia es real, lo que percibe Ucrania y los países de la OTAN es verdad. ¿Qué es verdad? El mal comportamiento del ser humano es por ignorancia. Imagínense lo que mencionaban desde tiempos atrás, que el mal comportamiento de la raza humana es por ignorancia. Hoy conocemos completamente a través de la ciencia y tecnología un avance enorme de lo que es el concepto de la educación. Pero por más educados y por más bien preparados que estemos, la gente es experta en crear máquinas para la muerte, como son las bombas, los misiles y todo el armamento que el mundo tiene. El hombre ve el bien en donde no existe, mencionaba estos pensamientos. Diógenes, otro de los griegos, le complicó más aún al decir este pensamiento que parecería fatalista, un poco contrario al pensamiento de Sócrates y Protágoras. Mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro, mencionaba él. ¿Qué vamos a hacer con toda esta serie de pensamientos que no se han terminado desde 500 años antes de Cristo? Estamos 3000 años de historia. Esto no se ha terminado de ninguna manera. Estos pensamientos han ido percolándose en el saber humano y los siglos de historia muestran las distorsiones que se han producido. Y el resultado actual es un enorme vacío existencial y una desesperación enfermiza de prolongar la vida a cualquier costo. La pregunta es, ¿cuál es el valor del ser humano a la luz de la Biblia? Entonces, el primer tema que vamos a enfrentar es ¿qué significa el vacío existencial? Para ello vamos a remitirnos a lo que dice la Escritura en Mateo 19:16, este primer versículo. Dice así, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Miren esta pregunta sumamente importante. ¿Qué es lo bueno que yo debo hacer para obtener la vida eterna? Le preguntó este joven al Señor Jesucristo. Y si uno se remonta a la historia bíblica, desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén por haber tomado la decisión de separarse de Dios y tomar el control de su propio bien y de su propio mal, Dios puso en el Edén querubines con espadas que custodiaban el camino que llevaba al árbol de la vida. Dice así Génesis 3:24. Y a partir de eso, desde allí, el ser humano busca la inmortalidad y es parte del deseo intrínseco del ser humano, la inmortalidad. ¿Qué se puede hacer para evitar la muerte? Este joven consideraba que hay que hacer algo para obtener la vida eterna. Eso implica un concepto de el esfuerzo propio, como se está manteniendo en los tiempos actuales, ¿no? A través de la ciencia, de tecnología y de millones y millones y millones de dólares que la gente invierte para, de alguna manera, tener vida eterna, desde la perspectiva de que la muerte del cuerpo se pueda de alguna manera suprimir. Este joven no conocía muy bien que hay que hacer algo y ese algo tiene que ser algo bueno. Ese era el pensamiento de este joven. El joven sabía que existe vida eterna y quería conseguirlo de alguna manera. Y nosotros vemos que en los tiempos actuales todas las estructuras religiosas consideran que para obtener la vida eterna hay que hacer algo. Y hermanos queridos, hermanos de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, no podemos nosotros ser parte de este juego religioso.
Nosotros no podemos ser un concepto religioso de que hay que hacer algo para que yo pueda obtener la vida eterna. Eso no se ajusta al texto bíblico, por lo tanto, la iglesia evangélica no puede ser, no puede alinearse a la religión evangélica. No puede alinearse de ninguna manera. No somos nosotros una religión. Mantenemos una relación con el Señor Jesucristo. El transhumanismo que estábamos hablando, ¿no?, busca con la ciencia y la tecnología adquirir eternidad para la vida del cuerpo. Este es el concepto importante. Repito, el transhumanismo busca con la ciencia y la tecnología adquirir eternidad para la vida del cuerpo, ya que no consideran como premisa la existencia de Dios. El hombre de la historia bíblica sí tenía conciencia de lo que es vida eterna y que estaba ligada al ser de Dios de alguna manera y que Jesús era el camino para llegar a conseguir ese objetivo. Tenía de alguna manera este hombre una intención un tanto sincera en conseguir resultados ante la pregunta que le hizo a Jesús. Pero aquí una reflexión. No importa cómo uno nace. Tampoco importa cómo uno muere. Lo que realmente importa es cómo uno vive. ¿No le parece? Ya que si creo en Cristo, el texto, la Biblia me dice que viviré eternamente aunque mi cuerpo muera. Fíjese la vida cristiana, la vida del creyente en Cristo Jesús. Es claro para todos nosotros el concepto de la eternidad. Para nosotros es de una manera muy directa que somos eternos. Usted, hermano querido, es eterno como yo. Somos ya inmortales, aunque nuestro cuerpo muera. Aunque nuestro cuerpo muera. Avancemos un poquito más a la inquietud que tenía este hombre al preguntarle a Jesús. En Mateo 19, del 17 al 20 dice, Jesús dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido desde joven, lo mencionó este hombre. ¿Qué más me falta? ¿Noten ustedes? Es una posición un poco como arrogante, ¿verdad? Todo eso lo he hecho. O sea, yo soy power, como suelen decir los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué más me falta? Todo eso lo he cumplido. Sócrates y Protágoras, ¿no?, desarrollaron esta filosofía por toda Grecia. En los tiempos de Jesús, Roma tomó mucho de este pensamiento griego y de su forma de pensar. Y los judíos conocían igualmente aquella filosofía. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento se escribió en koiné, en griego sencillo, koiné. O sea, el pensamiento griego era muy fuerte en los tiempos de Jesús. Y en medio de esta filosofía griega de que la verdad es relativa para cada persona, el joven de la historia quería saber lo que es bueno y Jesús le ubica, la pregunta que hizo este joven, le ubica que lo bueno está conectado con obedecer a Dios y sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo bueno en la vida? Lo bueno en la vida es conectarme con Dios y si quiero yo comprender y vivir y entender lo que es bueno, debo obedecer los mandamientos. Por lo tanto, Cristo le confronta con la verdad que no es relativa. La verdad es absoluta y que la vida eterna está ligada a obedecer los mandamientos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Nada que ver con el sistema humanista que ha existido desde miles de años, más todavía el transhumanismo en los últimos años, ¿no? El punto central es este, ¿no? La vida eterna está ligada a cumplir los mandamientos de Dios. El joven
se entusiasmó y seguramente dijo para sí, Jesús tiene la respuesta para llevar mi vacío existencial. Es lo que tenía este hombre, un tremendo vacío existencial y quería encontrarle de alguna manera. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, muy bien, sabiamente, le enlistó en la segunda parte de los mandamientos de Dios, que tienen que ver con la relación horizontal, con la relación con los semejantes. El joven dijo, todos ellos lo he cumplido. A juicio de este joven, la parte horizontal estaba resuelta, a tal punto que dijo, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Todo eso lo he hecho. Querida iglesia, escuche bien esto, lo que voy a decir. Mi relación vertical con Dios define la calidad de mi relación horizontal con mis semejantes. Si no hay cruz, no hay eficiencia ni en lo vertical ni en lo horizontal. Por lo tanto, no solamente cuando Jesús le mostró a este joven y le dio respuestas a sus sinceras inquietudes, ya dos cosas le presentó Jesús de manera muy clara. Uno, su vacío existencial de obtener la vida eterna se lo consigue exclusivamente en obedecer los mandamientos de Dios. Y segundo, que para resolver el tema completo de la vida del ser humano, de ese vacío existencial, tiene que tener una buena relación horizontal, pero también una buena relación vertical. Y eso es lo que Jesús se prepara a presentarle a este joven la respuesta. En el versículo del 21 al 24 de Mateo dice el texto así. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártalo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Jesús entonces le dijo a sus discípulos, les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos, en el reino de Dios. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de los cielos. Jesús le confrontó al joven y le dice, ¿quieres ser perfecto? Muy bien. Tú no matas, no adulteras, no robas, no presentas falso testimonio, honras a tu padre y a tu madre, amas a tu prójimo como a ti mismo, a ti mismo. Era una conducta ya establecida donde el joven lo cumplía, pero no la segunda parte de los 10 mandamientos. Y la primera parte de los 10 mandamientos en Éxodo 23, el texto dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. No tendrás otros dioses aparte de mí. Jesús tenía que confrontarle a él mismo y que él mismo se dé cuenta el Dios a quien él rendía culto. La mejor forma de extender el reino de los cielos, querida iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, es llegar a que la misma persona se lo confronte a sí misma y descubra él mismo qué es lo que realmente tiene por dentro. ¿Cuál es el Dios a quien rendía culto? Al decirle, vende todo lo que tienes y repártalo entre los pobres, y que se uniera a él, el hombre se alejó muy triste porque se dio cuenta de su enorme pobreza. Era muy rico, no quería dejar de serlo. Su verdadero Dios era su dinero y las posesiones materiales. El costo de seguir al Señor era demasiado alto para este hombre. Querida iglesia, el dinero solo calma los nervios,
Pero hay personas tan pobres, que lo único que tienen es dinero. En los tiempos actuales, quiero que me escuche bien, la globalista financia el transhumanismo. Busca usar la tecnología para manipular el ADN humano, utilizando la edición genética, que hoy se le llama CRISPR, queriendo jugar a Dios y disponer de humanos creados a la imagen de aquellos que tienen el dinero para crear una nueva humanidad llamada H+. Hoy se quiere tener bebés, niños bajo pedido. Vivir para tener solo dinero, vivir para tener solo dinero, y no tener sensibilidad al pobre, usar el recurso para crear un superhombre, buscando eliminar a los débiles, a los que tienen deficiencias físicas. Yo creo que es el estado más deplorable que ha llegado a producir el virus del pecado. Este tipo de ricos, que actualmente también existen, difícilmente llegarán a entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y la metáfora usada por Jesús es como anillo al dedo. Es más fácil para un hombre pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de los cielos. Querida iglesia, debemos pensar en esta semana y reflexionar lo que Dios nos ha presentado a través de su palabra. En el texto que leímos de Primera de Juan 2, del 16 al 17, las cosas que ofrece la gente de este mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Esto es vida eterna. Vivir para siempre aunque nuestro cuerpo muera. ¿Qué efectos cree usted estas tendencias que hoy existe del hedonismo, amarse a sí mismo, amarse el cuerpo, el materialismo, siempre conseguir cosas, el humanismo, igualmente su arrogancia de que el hombre es la medida de todas las cosas? ¿Qué está produciendo en nuestra sociedad? Sería bueno contestarnos, ¿verdad? Cuando este hombre se acercó al Señor Jesucristo, ¿no?, y preguntando qué es lo bueno que yo tengo que hacer para obtener la vida eterna, la pregunta que debemos hacernos es: ¿usted tiene vida eterna? ¿No? Sí. ¿Por qué? Trata de contestar. Cuando Jesús dijo y generó un diálogo, ¿no?, entre ellos, y este hombre le dijo: ¿qué debo hacer? El Señor Jesús le dijo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Y este hombre le dijo: todo eso lo he hecho desde joven. Hay una parte importante aquí que debemos preguntarnos: ¿cómo es mi relación vertical y cómo es mi relación horizontal? No pueden estar separadas las dos cosas. Si yo digo que mi relación horizontal es buena, debo tener una buena relación vertical. Y si digo que yo tengo una buena relación vertical, implica que debo tener una buena relación horizontal. El éxito de la vida es la cruz perfecta, vertical y horizontal. Hoy hay muchos problemas respecto a la riqueza, ¿verdad? Hay mucha gente pobre que lo único que tiene es riqueza, es dinero. Lo único que tiene es dinero. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para apoyar a la gente necesitada? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestros recursos? Si se invierte en ciencia y tecnología, ¿cuáles serán los límites?
esta edición molecular de la ingeniería genética del CRISPR se ajusta a los principios de Dios? Si nosotros como iglesia sabemos que Dios no está en contra del dinero en sí mismo, sino en contra del amor al dinero. ¿Cómo podemos llegar con el evangelio, digo yo, a la gente que lo único que tiene es dinero? Yo creo que es una buena pregunta. Por eso vale la pena aquí detenernos a orar. ¿Sí? Entremos en oración. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que tú nos has dado. Nosotros tenemos ya vida eterna porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nuestras cuentas con el Padre están resueltos ya a través de la obra tuya, Jesús. Tenemos resuelto el tema del infierno. Ya no nos preocupa en lo absoluto. Pero mientras exista vida en mi cuerpo, ¿qué yo debo hacer para mostrar que tengo vida eterna? ¿Qué debo hacer? Permíteme, oh Dios, que mientras tú me des vida en mi cuerpo, yo pueda trabajar y que tú uses los recursos que tú mismo me das para invertir en beneficio de la extensión del reino de los cielos. Ayúdanos como Iglesia de la Alianza a ser claros en esto, saber invertir en beneficio de la extensión del reino de los cielos. Oramos por la situación que estamos pasando también. Gracias al Señor, la semana pasada, en la asamblea de la Alianza Cristiana Misionera, se aprobó varios artículos importantes, tanto del estatuto como del reglamento. Te pedimos, Señor, que nos unas como iglesia evangélica a trabajar mancomunadamente, unidos en principio, con el único fin de que tu nombre sea glorificado con el trabajo que la Alianza Cristiana y Misionera realice. Ayúdanos a que se aprueben los estatutos por parte del gobierno y que nuestra reglamentación interna puede ser de tal manera que fluya tu bendición a través de la obediencia a tu palabra. Oramos por toda la población ecuatoriana para que tenga un encuentro cercano con Jesucristo y sus corazones hallen en Él esperanza. Oramos por todas las iglesias, Señor, de esta nación que está en guerra con Rusia, Ucrania. Oramos por todas las iglesias cristianas también en Rusia. Oramos para que tú permitas, oh Señor, que esta guerra que se ha dado no avance más y se llegue de alguna manera a algún acuerdo, si es así tu voluntad. Parecería, Señor, que tu segunda venida está próxima a suceder. Pero sin importar los tiempos, ayúdanos a percibir la grandeza de tu nombre. Señor, ¿hay peligro de conflagración nuclear? Sí. Señor, controla tú, Señor, la voluntad de las grandes potencias. Estamos viviendo también nosotros internamente inundaciones, desastres naturales. Todo eso, Señor. Ayúdanos a salir adelante en todo esto. Oramos por la economía del país, para que el sector público pueda manejar sabiamente los recursos, en especial destinada a la salud, a la educación. Dale sabiduría al gobierno a que lo administre de manera responsable.
Señor, siempre estaremos orando por aquellas personas que están con problemas de salud, con enfermedades físicas, mentales. Que tú, oh Dios, los fortalezca sus vidas. Haz crecer la economía del país, Señor. Haz crecer la economía de las iglesias, que puedan cubrir sus propios gastos. Oramos con todo el corazón por aquellas iglesias que sufren necesidades financieras, por aquellas iglesias pequeñas que no pueden cubrir sus propios gastos y no pueden pagar a sus pastores. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para todas ellas. Gracias, amado Dios, por este tiempo que nos permites tener. Bendice al Ecuador en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.